cita que dice que empezamos a grabar. Listo. Bueno, ok. ¿Listo? ¿Empiezo? Sí. ¿Puedo empezar? Sí. Bueno, listo. Gracias. Buenas noches para todos. Me alegra infinitamente saber que Alejito está con nosotros hoy, porque esta invitación había sido desde hace unos días, bastantes días atrás, pero hoy se hace realidad y me siento feliz y orgullosa de tenerte, Alejito, por acá. Bueno, del doctor Alejandro hay muchas cosas grandes que decir, pero realmente la que más me ha impactado es la manera como llega con su alegría, contándonos anécdotas de tantas vivencias que tiene con los pacientes, de una manera sencilla, humana, como de poquito, pero con una gran profundidad en todo lo que hace. Y entonces yo he pensado que esa manera de enseñar, de decirnos las cosas, pero con mucha alegría, y yo he pensado que lo que llega al corazón de nosotros, los que recibimos todos esos mensajes grandes y bonitos, llegan tan lindos y tan fuertes porque llegan de una manera suave y llegan de una manera alegre. Entonces es lo más importante que yo tengo para decirles cosas grandes de él, ustedes se van a dar cuenta y creo que muchas lo conocemos, y que es un conferencista a nivel internacional. Muchas cosas grandes puedo decir, pero hoy voy a resumir solamente en decirles que es un hombre integral, un ser humano completo, un ser humano musical, artista, con una cantidad de dones que Dios le ha dado. Ese tono de voz me encanta, Lejito, llegas a los corazones con ese tono de voz hermoso, con tus canciones, con todo lo que eres y con todo lo que sabes, y de verdad el compartir de una manera sencilla y simple es lo que en realidad podemos aprender mejor y llega a nuestros corazones. Eso es a todas y todos. Bueno, que esté muy bien. Mil gracias, Marta Margarita. Mónica, ¿querías contarnos algo del grupo de apoyo? Bueno, realmente esta conferencia nació pues desde nuestro grupo, que es el grupo de apoyo que nos reunimos los sábados, que es pues herencia del doctor Jorge Carvajal. Es el grupo de apoyo de personas sanando cáncer. Entonces, pues hemos tenido, obviamente en esta época difícil de salud para el mundo entero, bastantes también pérdidas en nuestro grupo, y pues estábamos necesitando un poquito de retroalimentarnos, ¿cierto? Porque esto nos hace pues como mella en cada uno, ¿cierto? Es un poquito a veces difícil aceptar pues esas pérdidas, sea, pues sabemos que es lo que nos espera, pero pues como buenos seres humanos todavía no aceptamos esto. Entonces también es como para darnos otras capacitaciones o tener pues como más herramientas en nuestro grupo y compartirla pues con las demás personas que se están uniendo con nosotros. Básicamente es eso, Alejandro. Y muchísimas gracias pues por aceptar nuestra invitación y por darnos esta maravillosa conferencia. Bueno, no, a ustedes muchísimas gracias. La verdad es que el honor es mío estar por aquí con ustedes. Es un placer, entre otras cosas, porque me transporta como a 20 años atrás, cuando empezó este grupo de apoyo en Amivio. Yo tenía la fortuna de ser el gerente de Amivio y de dar inicio justamente a estos grupos que me parecieron fenomenales y que ya hemos visto muchísimas veces que nos permiten a nosotros hacer muchas cosas maravillosas. Yo no sé si ustedes me están viendo en la pantalla en este momento, tal vez sí, porque yo lo que estoy viendo en la pantalla es solamente a Mónica. Entonces, bueno, les decía que fue muy especial y recuerdo una anécdota muy simpática que nos ocurrió para empezar, y como lo decía Marta Margarita, yo no soy capaz de dictar una charla si no es conversando. Así que, y contándoles pues muchas anécdotas, y esta anécdota fue muy simpática porque
resultó que había un paciente en los primeros grupos que hicimos, un paciente que llegó muy simpático, estaba muerto de la risa siempre, nos estaba contando muchas historias siempre, y resulta que él nos dice que está muy tranquilo y muy contento con su cáncer, ¿no? Él tenía un cáncer de colon, lo habían ingresado supuestamente por una apendicitis a una cirugía de urgencia, y resulta que terminó la cirugía aparentemente sin complicaciones, a él lo pasan pues a su habitación, pero él veía que pasaban los días y él seguía allí y él decía, pero ¿por qué tan extraño si a la gente que operan de una apendicitis pues normalmente recupera muy rápido? Y yo veo que yo ya llevo aquí varios días, le preguntaba a las enfermeras, bueno, ¿y qué es lo que yo tengo finalmente? Y entonces las enfermeras le decían, no, mejor que le diga el médico, ¿no? Y después el médico iba y el médico le decía, bueno, ¿usted es bueno para las noticias malas? Y pues ante esto el tipo dijo, no, pues ya suéltela, ¿no? Y entonces le dije, hombre, vea, lo que pasa es que a usted lo abrimos, pensamos que era una apendicitis, pero en realidad usted estaba invadido de un cáncer de colon con metástasis a varias partes. En realidad no hubo nada que hacer, le sugerimos que organice sus cosas, porque en realidad la sobrevida no va a ser de más de 3 meses, ¿no? El tipo suelta la carcajada y el médico, muy extrañado, le pregunta, pero ¿usted por qué se está riendo? Tal vez no me entendió. Mire, lo que usted tiene es esto y esto y esto, está muy grave, no le quedan sino por ahí unos 3 meses de vida, y el tipo seguía riéndose hasta que el médico le dijo, no, dígame pues realmente por qué se está riendo ante semejante noticia. Y el hombre contesta diciendo, mire, doctor, es que es muy curioso, porque yo le había dicho al de arriba que si algún día me iba a dar un cáncer, me lo mandara en un sitio donde tuviera que comer mucha mierda. ¿Sí? Y se lo mandó para el colon. Pues lo cierto es que desde ahí él tomó las cosas con mucha, que sí, con ese espíritu de guerreros, con todas esas cosas. Y resulta que hasta donde yo le perdí la pista ya llevaba 16 años de sobrevida, y él decía, yo estoy viviendo ahí con mi cáncer y él vino a habitar conmigo, aquí estamos los dos, estamos felices, así que ningún problema, ¿sí? Bueno, y dicho esto, entonces vamos a empezar ahora sí con la presentación y vamos a empezar a compartir esto, porque yo creo que nos la vamos a gozar, el propósito es ese, vamos a dejar al final un espacio para preguntas y respuestas donde podamos posiblemente participar un poco más. Creo que ya estamos viendo la pantalla completa, ¿cierto? ¿Es verdad? Sí, correcto. Bueno, yo voy a empezar desde acá. Y titulamos esta charla El dolor, un grito a la vida. Y esto sí que me pareció bien especial porque les confieso que esta charla me pidieron que la dictara para la Universidad Pontificia Bolivariana, de donde yo soy egresado, y de verdad que tengo un agradecimiento inmenso por mis profes, por la formación que recibí en la Universidad Pontificia Bolivariana, y me alegró mucho poder volver a la universidad, si fuera de manera virtual, a dictar esta charla hace relativamente poco. Y pues bueno, Marta Margarita venía detrás de mí hacía un buen rato pidiéndome que asistiera a los grupos, y la verdad es que el tiempo es un poquito limitado hasta que por fin me cogió cortico. Ella sabe hacerlo muy bien y decidimos que podíamos dictar esta charla para el grupo, y me pareció una oportunidad preciosa. Entonces, lo que yo quiero mostrarles con esta charla, y espero y aspiro que al final de estos minutos que vamos a compartir tengamos esa conclusión, es que tengamos un aspecto completamente diferente del dolor después de que escuchemos lo que vamos a escuchar. Lo primero es que obviamente el dolor nos está diciendo que algo no está bien, algo no está funcionando de manera adecuada, y nuestro cuerpo tiene lo que se llaman los sistemas de conducción de señales, que son capaces de percibir perfectamente qué está ocurriendo, qué está siendo anómalo en nuestro interior, qué signo de alarma se enciende en un momento determinado, y sin duda el dolor es un signo de alarma. El dolor pues obviamente es un signo que nos está diciendo que tenemos que prestarle atención a una parte de nuestro organismo que nos está gritando. El cuerpo habla, y por supuesto en esa actitud de escucha, en esa actitud humilde del aprendiz, podemos empezar a diferenciar que cuando esto ocurre, normalmente lo que nos está diciendo es simplemente encendamos las antenas,
asumamos la actitud humilde, insisto, del aprendiz, pero la actitud de escucha también, que es tan fundamental en estos aspectos, para que de esa manera podamos nosotros saber que allí empieza una mirada completamente distinta. Nosotros decimos en Sintergética que existen dos emociones básicas. Una, el amor, y la otra, el temor. Pues del amor son hijas emociones como la armonía, la paz, el equilibrio, la serenidad, la calma, pero del temor, la angustia, la ansiedad, el desespero, la ira, el rencor, todas estas cosas son hijas del temor. Y normalmente un dolor es precisamente una expresión de alguna de esas emociones. Hablamos también en Sintergética de que hay 5 emociones básicas correlacionadas con los diferentes órganos del cuerpo. Así, el riñón maneja los miedos, que si involucionan se van hacia el pánico y hacia el terror, pero que si evolucionan y las sabemos manejar de manera adecuada, van a llegar hacia la prudencia. Después, la ira, que tiene como el proceso involutivo a la cólera, que es el extremo ya de la ira, y por supuesto a la autoafirmación en el sentido evolutivo, es decir, cuando asumimos la actitud correcta frente a esa emoción. Luego viene la alegría, que sin duda es muy buena, pero que si se desborda nos puede llevar a la manía, pero si la manejamos de manera adecuada puede llegar a ese estado de bienaventuranza, de plenitud, de alegría genuina que nos lleva a entender que ella depende de lo que estemos sintiendo en nuestro interior, más que de lo que nos esté dictando aquello que poseemos o tenemos. Después viene la obsesión como otra de las 5 grandes emociones, y esa obsesión, si involuciona, se va a la compulsión, pero si evoluciona de manera adecuada, se va hacia la consagración, a ser sagrado el oficio que desempeñamos en el día a día. Y finalmente llegamos a la tristeza como otra emoción supremamente importante y de la cual tenemos que decir que existe una casuística muy grande, infortunadamente, en nuestra consulta del día a día. Y si esa tristeza involuciona, se va hacia esa sensación de melancolía continua, pero si evoluciona, se va hacia la serenidad y la calma. Pues bien, si aprendemos a manejar estas emociones, entonces vamos a darnos cuenta de que muchos de los aspectos del dolor están en relación entonces con el riñón que maneja los miedos, el temor, y eso significa que está relacionada en gran parte con la energía de reserva o la energía ancestral, que se nos va agotando en nuestro día a día simplemente porque se nos fue pasando cada instante preocupándonos por lo no esencial, por lo que realmente poco edifica, y a veces nos perdemos de disfrutar un presente que se vive desde el corazón y desde la alegría por el temor a ese pasado o por las expectativas de un futuro que casi que hipoteca nuestras vidas. Esto va haciendo entonces que el dolor se comporte como una experiencia sensitiva y emocional, normalmente muy desagradable. Y por supuesto, si esto es desagradable, pues lo primero que queremos es salir de ello y posiblemente cambiar algo que se nos está presentando. Esa experiencia, ojo, insisto, sensitiva y emocional, porque es las dos cosas. No podemos desligar el cuerpo físico relacionado con nuestros órganos de los sentidos que a veces nos engañan, nos dan una información que posiblemente no sea la más adecuada. No la podemos desligar de eso que estamos viviendo también en lo emocional, en esta cantidad de sensaciones que estamos teniendo a partir de una experiencia vivida y que nos está diciendo, bueno, vale la pena continuar en este proceso entendiendo que cuerpo, emociones y mente están siempre correlacionados y que, insisto, así como la fuerza electromagnética no se puede separar lo eléctrico de lo magnético, de esta manera estas 3 esferas están allí presentes. Entonces, esas 3 esferas en las que también encontramos la expresión de ese dolor, de esas sensaciones y de esas emociones, están haciendo relación con nuestro cuerpo físico, insisto, con nuestro cuerpo emocional y con nuestro cuerpo mental. Pero digamos que vamos ascendiendo desde lo más denso, desde lo más material,
a lo más sutil, que sería la conquista de ese polo neurosensorial donde estamos expresando nuestras ideas y nuestros pensamientos. De allí que un proceso de tipo físico normalmente se puede resolver desde el mismo físico, pero también se puede resolver cambiando las emociones y también se puede resolver cambiando nuestras ideas o pensamientos. Si esto está ocurriendo, entonces podemos resolver esto posiblemente de una manera más fácil. Si en cambio ese dolor es en el plano emocional, es muy poco probable que lo podamos resolver desde el físico y tal vez deberemos tratar de responder a este tipo de alteraciones desde el mismo emocional o desde el mental que lo envuelve. Aquí ya se empiezan a reducir un poco más las posibilidades. Y si el dolor se origina desde nuestros pensamientos e ideas que no son las adecuadas, entonces probablemente tengamos que resolverlo desde el mismo mental o tal vez desde el alma ya en otro plano, y por eso a veces las enfermedades mentales son tan complejas de manejar y cada vez estamos teniendo más y más informaciones de enfermedades mentales que nos hacen pensar que en esta nueva etapa de desarrollo de la humanidad vamos a estar enfrentados a muchos de estos tipos de alteraciones que van a originar dolor, pero desde el plano mental. Y lo estamos viendo, y sobre todo ahora después de pandemia lo estamos viendo muchísimo, después no, durante esta pandemia, porque esto se va a quedar un buen rato, donde infortunadamente tuvimos que dejar de socializar y de encontrarnos con esos seres queridos. Hemos visto definitivamente muchos que involucionan notoriamente, muchas mamás que dejaron de ver a sus hijos porque ellos tenían temor de visitarlas por no contagiarles el virus, y resulta que retrocedieron en sus aspectos cognitivos como si hubieran pasado 10 años, y esto es bien complejo. Por eso tenemos que pensar entonces en que en esa nueva visión del dolor hay un patrón de frecuencias por explorar, hay un patrón de información que lo que nos está recordando es precisamente esto, que la vida es dinámica y cambiante. Siempre que hablamos de que la vida es dinámica y cambiante, tenemos que decir que la vida se expresa en términos de frecuencias, y decir esto es lo mismo que decir que la vida es cuestión de ritmos. Y si la vida es cuestión de ritmos, tenemos que decir también que el secreto de los ritmos está en la pausa. Y si la pausa es el secreto de los ritmos, que a su vez es el secreto de la vida, yo quiero recalcarlo mucho porque esto es muy importante, significa que es necesario volver, si queremos confrontar el dolor de manera adecuada, volver a la pausa. Esa pausa habita no solo en nuestro corazón, sino desde el punto de vista de nuestros órganos, en nuestros pulmones. Por eso cuando alguien llegaba un poquito ofuscado a la casa y llegaba medio agitado, lo primero que hacía el papá era decirle, a ver, espere mijo, respire, era lo que le decíamos, y en ese respire, lo que le estábamos diciendo es, haga pausa, deténgase, y por lo menos tratemos de analizar lo que hay detrás de todo esto. Ojo, porque esto también implica que cuando empezamos a entender este tipo de aspectos, vamos a darnos cuenta que el dolor empieza a ser unas especies de amplificaciones en la medida en que se cronifica. Una cosa es el dolor agudo porque digamos que me aporreé con el dedo con la puerta, ya me dolió, o simplemente cuando ese dolor ya se cronifica, se empieza a inscribir también en el sistema nervioso central, y si eso ocurre, eso nos explica por qué el famoso síndrome del miembro fantasma. Pacientes a los que les amputaron una pierna, por ejemplo, y les está doliendo el dedo gordo del pie. Y ellos dicen, pero ¿por qué si ya está amputado? Porque simplemente hay una representación a nivel central de ese primer dedo, y hace que entonces se siga guardando la memoria de esa parte de nuestro cuerpo, y por supuesto se pueda despertar a nivel central toda esta información. Así que pensar en que no debemos amplificar el dolor es un primer tip que podemos contemplar en esta charla de hoy. ¿Y cómo no amplificar el dolor? Simplemente prestándole atención, escuchándolo. Cuando uno escucha el dolor, frecuentemente tiene un mensaje por decir, y una vez uno escucha el mensaje, es como si se retirara voluntariamente el dolor porque da por finalizada la información que tenía que llevar a cabo. Esto es
grosso modo lo que ocurre también a nivel celular. Hay una estructura que se llama el RNA mensajero, ahora tan en boga con lo de la vacuna, que es capaz de llevar una información hasta el núcleo de la célula, dar una instrucción y ya deja que de ahí partan todas las demás instrucciones y él se devuelve a seguir cumpliendo con su función de recibir nuevos mensajes y transportarlo a esa unidad central. Digamos que a eso donde yace toda la información de nuestras células y por supuesto de nuestro cuerpo. Entendido esto, tenemos que decir que nuestro cuerpo está repleto de circuitos, pero circuitos no de cualquier manera, son circuitos perfectamente integrados y son circuitos que tienen una función absolutamente fantástica y es que hacen que nos vayamos conectando con cada una de nuestras estructuras corporales. Es decir, cuando Bertalanffy habló de la teoría general de sistemas, él dijo el corazón no está desintegrado del hígado, ni ese corazón está desintegrado del vaso o del páncreas, y así sucesivamente, y todos los órganos deben establecer un diálogo perfecto que si se pierde es porque se nos ha extraviado la capacidad de escuchar. Así como cuando vamos a un concierto de la Filarmónica o la Sinfónica, inmediatamente el director de orquesta levanta las manos con su batuta, en ese momento se escucha un silencio casi que sepulcral en la sala, eso hace que inmediatamente todos los músicos estén completamente atentos y se escuche simplemente una instrucción perfectamente dada por el director de orquesta que logra interactuar con el resto de nuestros órganos. En este caso, el cerebro da una orden para que todos los órganos y sistemas entonces logren cumplir con la función adecuada. Cuando esto no ocurre, cuando se nos va el sonido, cuando se nos va la música de la vida, la melodía, la armonía y el ritmo, ahí empezamos a extraviarnos, ahí empezamos a agotar esa energía de reserva o ancestral que controla el riñón, que a su vez se comunica con la epífisis o pineal a nivel del cerebro y que produce sustancias que van a controlar la alegría, la pasión, la coexistencia, el sueño, todas estas cosas. Si esa conexión se pierde, pues empezamos a agotarnos y estamos generando el perfecto territorio para que todo nuestro cuerpo finalmente se altere. Si identificamos esto, entonces también vamos a entender que el dolor va mucho más allá de una información que están produciendo los nervios. En medicina hay una palabrita que se llama metámera, y la metámera nos está diciendo simplemente que el nervio no produce un dolor absolutamente localizado, como por decir algo, si el apéndice duele, no quiere decir que duela solamente en el punto del apéndice, sino que está pudiendo doler en cualquier parte de nuestro cuerpo, pero obviamente en relación con esas metámeras. Así es como muchos pacientes con una apendicitis no vienen con el dolor típico de la apendicitis en el punto del abdomen donde se localiza, sino que muchas veces se quejan por un dolor en el omóplato de ese mismo lado del apéndice, y uno dice, pero ¿qué quiere el omóplato con esta zona del apéndice? Pues bien, es una extensión de esos nervios que lleva la sensación del dolor hasta allá, o muchas veces duele en la boca del estómago y la gente cree que es una gastritis, y hay muchos que han llegado inclusive a tener perforaciones a este nivel simplemente porque estas metámeras nos despistaron. Pues bien, más que las metámeras físicas, hay metámeras también centrales, ya lo decíamos, a nivel del sistema nervioso, pero hay metámeras que se prolongan a la esfera emocional y a veces lo que comenzó como un dolor físico se vuelve un dolor emocional. Aquí viene una anécdota, por cierto, muy desgraciada, porque este es el caso de un paciente que se hizo una lesión en el tobillo. Él era un jugador de fútbol de un equipito por ahí que se llama el Atlético Nacional, y resulta que el hombre pues fue tratado de manera adecuada, le hicieron los exámenes correspondientes, lo metieron después de un tiempo prudencial al primer juego y resulta que a los 10 minutos tiene que salir por el dolor, de nuevo entra en una incapacidad mayor, le hacen nuevamente su tratamiento
y otra vez vuelve a tener ese tipo de alteraciones cuando vuelve a entrar a otro partido de fútbol. Y resulta que cuando ya llega nuestra consulta y escuchamos esta historia, interpretamos perfectamente que esto ya está codificado en el sistema nervioso central. Entonces no solamente desbloqueamos la zona del tobillo lesionado, sino que desbloqueamos lo que representa a nivel del sistema nervioso central, con tan mala suerte que el siguiente partido al que lo entraron fue cuando jugó con el glorioso Deportivo Independiente Medellín y este hombre le hizo un gol a nuestro gran equipo, el glorioso, y desde eso no volvió a aparecer en consulta. Bueno, no sé qué sería lo que pasó. Bueno, pero esto es para contarles anecdóticamente lo que pasa. Y también entonces, ojo a esto, esta es una expresión muy frecuente, me duele el alma. Algo me llegó tan profundo que es que tocó mi alma profundamente y esto cambió mi vida por completo. Ahora estamos viendo esto muy frecuentemente, infortunadamente, con lo de la pandemia. Y por supuesto es un drama que afrontamos y esto es un saludo muy especial para todas estas personas del grupo de apoyo, porque muchas veces cuando perdemos un ser querido, pues obviamente sentimos ese dolor en el alma, pero yo creo que desde ya tenemos que aprender a hacerle un homenaje a la vida y no a la muerte. Y si algunos habrán de abstraerse de su cuerpo físico y retirarse, pues habrá otros que aprenden la lección y seguramente a través de ese dolor del alma van a poder salir adelante. Aquí hay una mujer muy especial que la vi ahorita como participante y le hago un honor muy especial a esta mujer que es una colega argentina a quien tuve la oportunidad a través de un seminario que yo estaba dictando en Buenos Aires, encontrarme con ella allá y asistió a ese seminario con el propósito de recibir una ayuda porque tenía un cáncer del seno. Fue muy bonito porque primero atreverse a desnudarse y a desnudar su alma frente a todo el grupo y contar su historia y sus dramas, nos permitieron encontrar lo que se llama un cauce conflictual en ella y buscar las raíces de ese cáncer que se estaba expresando a través de sus senos y por supuesto empezar a darle una información mucho más sutil sobre esto y la importancia que tenía que ella cayera en cuenta de que lo que estaba ocurriendo era precisamente la consolidación en su cuerpo físico, la materialización de todas esas emociones no drenadas. Y cuando ella aprende esa lección, que me atrevería a decir, la aprendió en el mismo acto del seminario, que como les digo, yo estaba dictando allá en Buenos Aires, además feliz de la vida, compartiendo con todos estos colegas argentinos que la verdad son absolutamente maravillosos. Yo no sé por qué no nací en Buenos Aires. No, esto es para hacerle la broma a ellos, que me encanta bromear con los argentinos. Pero lo cierto es que ella hace un proceso maravilloso y créanme, jamás a mí se me va a olvidar la mirada de esta mujer que estaba ahí presente porque miró con los ojos de la ilusión y de la esperanza después de que encontramos esto ahí mismo en el acto y yo dije, aquí empezó el milagro y hoy creo que después de unos, no sé, tal vez serán 10 años, de pronto me corriges ahora si quieres hablar porque sé que estás ahí. Ya esto es una historia que ella comparte con sus pacientes, una historia por supuesto superada y una historia que dejó lecciones precisamente porque a pesar de ser argentina asumió el papel humilde del aprendiz. Fíjate lo difícil, ¿no? Ya la tenía bastante compleja. Bueno, yo le pongo un poquito de broma a esto porque me encanta que lo hagamos de una manera tranquila y como no por allá magistral. Entonces, ni qué decir de los traumas emocionales y el dolor. Casi que generan una información parecida a esta imagen que estamos viendo allí, donde realmente nos sentimos derrotados y partidos. Y detrás de todo esto, lo que está ocurriendo es una cosa que realmente magnifica muchísimo toda esta información y nos lleva a que ocurran cosas que uno no sospecharía que puedan llegar a niveles pero muy profundos. Insisto, la emoción, mejor dicho, un pensamiento genera una emoción, pero una emoción genera un acto y ese acto se va a consolidar porque se precipitan moléculas en nuestro cuerpo y de allí donde mantengamos el foco de atención, si es una de esas emociones tóxicas, pues allí se va a consolidar. Me explico, si alguien
es el creativo de la empresa y activa continuamente su quinto centro, que es el chakra de la garganta, que es el chakra de la tiroides, y mantiene activo este centro, pues va a estar perfectamente eutiroideo, como decimos, es decir, la tiroides va a funcionar perfectamente, pero si súbitamente en su empresa le quitan ese rol y esta persona empieza a entrar en esa crisis porque ya no está expresando su capacidad creativa, es muy factible que se enferme de la tiroides y a lo mejor si le pisotean sus valores y si le quitan el anclaje y el piso, pueda generar en un cáncer de la tiroides. O alguien, en cambio, que está siempre pendiente de arar la tierra y que trabaja con sus manos y sus pies todo el tiempo anclado a la tierra, posiblemente si llega a ese tipo de emociones negativas y su atención siempre está puesta allí, se va a enfermar de su primer centro, que tiene que ver con las articulaciones, con los huesos, y posiblemente desarrolle una osteoartritis o una osteoartrosis, o en un caso grave ya un sarcoma, por ejemplo, que es un osteosarcoma, que es un cáncer severo de los huesos. Así que si empezamos a entender esto, vamos a comenzar a comprender que ese mensaje original del dolor lo podemos amplificar. De hecho, eso es lo que hacemos nosotros muchas veces en la terapia. En Sintergética contamos con un instrumento muy especial que lo conocemos como el AMRAM, que es el amplificador RAM. Ese amplificador realmente lo que hace es como magnificar la información que encontramos en un sitio para poder explorar otros sitios de resonancia en nuestro cuerpo. Me explico. Alguien viene con un cáncer de hígado, ¿sí? Es posible que yo tome esa información con ese filtro desde el hígado y pueda ir hasta su cerebro, por ejemplo, o hasta la línea media de su cuerpo, buscando en qué otro centro me resuena. Por ejemplo, es factible que ese filtro me resuene o me vibre o me dé lo que nosotros llamamos un VAS positivo a través del pulso, que es una señal que nos permite a nosotros saber dónde está resonando, y es posible que esto resuene a nivel del corazón. Entonces ya sabemos que posiblemente ese cáncer del hígado que pertenece al tercer centro se originó en su par, que es el cuarto centro, y es lo relacional. Es posible que haya tanta amargura en él porque, por ejemplo, tuvo una ruptura emocional importante, y que esa ruptura emocional importante, no bien codificada, no bien evolucionada, no bien manejada, pueda llevar a que se consolide la amargura en su cuerpo físico, y resulta que el hígado maneja el sabor amargo, ¿sí? Ahí empezamos a entender entonces por qué siempre, normalmente, hay un cauce conflictual. Ahora bien, surgirá la pregunta, bueno, ¿y entonces cómo explicar un cáncer en un recién nacido o en un niño de escasos meses o años, que digamos que no ha tenido toda la oportunidad de vivir todas esas expresiones de vida? Ahí está pintada también la energía ancestral. A veces estos seres vienen a romper eslabones que vinieron de sus ancestros, y que tal vez a través de su sacrificio, su sacro oficio, al momento de retirarse, puedan romper una cadena que puede existir allí. Existen dolores emocionales muy intensos. Yo recuerdo también una vez estando en Chile, recuerdo que una señora me llevó a su niña y me dijo: yo le traigo a mi guaguita porque es que la acaban de violar, y esta es una niña de apenas 8 años. Y resulta que cuando yo le pregunto, qué más antecedentes había, pues yo no sé si esto será importante, doctor, pero cuando yo tenía 8 años también fui violada, y mi madre fue violada. Es decir, abuela, mamá e hija violadas a los 8 años, y esto no puede ser al azar, esto no puede ocurrir simplemente por un juego de dados, pues, y sin duda que nos está expresando que hay una historia por develar allí. Lo que hicimos fue un tratamiento que ya no solamente la involucraba a ella, sino que a través de Sintergética tenemos una técnica con la que podemos conectar a través de lo que conocemos como circuitos cooperativos, algo así como una especie, y lo pongo entre comillas, de constelación familiar, donde podemos ir un poco más allá y a través de la madre o de la abuela o de la memoria de la abuela tratar a esta niña que en este momento está sufriendo el drama. Es decir, fíjense que el dolor en un momento determinado se puede convertir en algo transpersonal, en algo que va mucho más allá de nosotros, y por eso
ese dolor no es otra cosa que un gran liberador de energía. Si nosotros nos permitimos asumir la actitud de aprendices, ese dolor va a liberar esa energía, va a descargarse, va a drenar, va a fluir y no va a generar resistencia en nuestro cuerpo. Lo que se resiste, persiste, nos dijeron en El Secreto, y realmente cuando nos resistimos a esto, lo que estamos alterando mucho más allá de todo esto no es otra cosa que la posibilidad maravillosa de hacer ese drenaje. Cuando no hacemos un drenaje, ocurre lo de la olla atómica. Si la valvulita está mala, entonces no va a sacar el aire, sino que va a implosionar cuando ya no aguante más la presión interior, y eso es lo que ocurre con muchas frecuencias, y generalmente esto empieza a manifestarse cuando ya llegamos al límite. Existe una cosa que nosotros llamamos el secuestro amigdalar. Ojo, cuando estoy hablando de esta amígdala, no estoy hablando de la amígdala de la garganta, de las amígdalas palatinas, sino de la amígdala, que es una estructura a nivel del sistema nervioso central, donde se registran gran parte de nuestras emociones junto con otra estructura que se llama el hipocampo, que es la que graba esa memoria de la información allí vivida. Y por supuesto, ese secuestro amigdalar a veces hace que un dolor muy significativo, físico, emocional o mental, quede registrado allí y se grabe en ese subconsciente. Alguna vez me ocurrió una cosa muy simpática, y es que vino a Medellín, la ciudad de hierro. Imagínense, pues, no vayan calculando muchos años allí, pero cuando eso venía a un sitio que conocemos aquí como el Palacio de Exposiciones, eran unos juegos mecánicos, pero Dios mío, nada confiables. Lo cierto es que estaba la montaña rusa. Yo de verdad le tenía un poquito de temor a montarme en esas cosas, pero vi que la novia de un amigo con la que yo estaba, bueno, el amigo también estaba, tenía mucho temor de subirse a la montaña rusa, y yo le dije, ven, yo te acompaño. Yo pues, obviamente me tiré de valiente y toda la cosa, y el yo te acompaño es que empezamos a subir, ella aceptó, y cuando ya íbamos a llegar a la cima, el bendito aparato se apagó. Y para resumirles esto, ocurrió una cosa que fue muy, muy, muy importante, porque esto hizo que cambiaran las circunstancias por completo, porque nos tuvieron que bajar de allí, de la montaña rusa, por los rieles. Esta mujer me pegó unos pellizcos que todavía me duelen, todavía están en mis amígdalas, pero esta mujer jamás me volvió a hablar. Y esto hizo que simplemente ella dejara de hablarme hasta el día de hoy. Bueno, les cuento esa anécdota porque es muy especial. Permítanme un minutico, yo hago aquí una pequeña pausa porque aquí me está diciendo Lina que por favor la vuelva a incluir dentro de estos participantes y la haga coanfitriona para poder manejar ahorita las preguntas y respuestas que va a tener seguramente, que van a tener seguramente muchos de ustedes. Permítanme un segundito. Vamos a ver. A ser coanfitrión. Perfecto. Ya estás de nuevo ahí, Lina. Y entonces yo continúo aquí con la presentación. Volvemos a meternos aquí. Permítanme un segundito. Está compartiendo pantalla. No sé si estamos compartiendo pantalla en este momento. A ver, yo veo, creo que sí. Sí, ustedes están viendo la pantalla. Alguien que me diga por ahí. Sí, doctor. Sí, bueno, perfecto, muy bien. Entonces continuamos, y a través de esto que estamos viviendo, insisto, empiezan a ocurrir cosas muy significativas, porque el dolor es como una especie de vía de salida de las emociones. El dolor es algo que está registrado, pero que, insisto, está buscando cómo drenar, cómo salir, y cómo entonces abordar ese dolor. Nos empieza a enseñar que esto es abordar la historia misma del ser humano. Ustedes, los que están en ese grupo de apoyo, tienen que explorar un poco más allá, tienen que mirar un poco sin temor, sin vergüenza, sin ningún tipo de sentimiento de culpa, sus propias emociones y sobre todo su propia historia clínica, porque quien devela su historia clínica encuentra ese cauce conflictual. Precisamente eso es lo que nosotros como médicos hacemos todos los días. Nosotros como médicos llevamos una cosa que se llama historia clínica, y esa historia clínica lo que trata es de recoger precisamente lo que ese ser ha vivido y que ha desembocado en cosas tan complejas como las que estamos mencionando esta noche. Y por supuesto, esto nos va a llevar a comprender que siempre nos estamos moviendo entre el placer y el dolor. Pero a veces el dolor y el sufrimiento
son elecciones. A veces el dolor y el sufrimiento son una decisión que nosotros tomamos, y a veces cuando no asumimos esa actitud de escucha, entonces vamos a sufrir el dolor y no simplemente vamos a entender que allí puede haber una lección inmersa. Un buen maestro no busca seguidores, un buen maestro busca enseñar la lección para poder retirarse. Eso es la enfermedad. Si la enfermedad es comprendida en esos términos, entonces el paciente entendió su lección y la enfermedad se retira probablemente a enseñarle a muchos otros. Así que de nosotros depende que volvamos a pintar el lienzo en blanco de nuestras vidas con la paleta de colores de nuestras emociones y de nuestras experiencias. En cada uno de nosotros está la posibilidad de darle un matiz diferente, un brillo diferente, un colorido diferente y por supuesto un tono distinto que va también a cambiar el tono, la postura frente a la vida y que nos va a permitir recuperar no solamente el colorido, sino la música de la vida, que a su vez nos va a permitir expresar mucho más de lo que vivimos. Hay otras expresiones mucho más sutiles del dolor. A veces, por ejemplo, el prurito, las urticarias, algunos tipos de alergia no son otra cosa que una expresión del dolor. Y muchas veces, fíjense, esto a mí me genera cierto prurito, esa es una expresión que utilizamos. Esto me provoca una piquiñita en mi interior, y esa piquiñita no es otra cosa que la manifestación de un dolor que está buscando salida, buscando expresión a través de todo esto que estamos viviendo. Y por supuesto, ojo, porque tenemos que entender que el dolor no es simplemente la manifestación en una intensidad determinada de los corpúsculos que captan el dolor o la temperatura o el calor o cualquiera de estas cosas, sino también expresiones como estas. Muchas veces detrás de una urticaria no hay otra cosa que el dolor profundo de un estrés continuado, no bien drenado, precisamente porque alguien se tragó sus emociones por no permitir que otros sufran, y obviamente esto genera otro proceso mucho más complejo. Así que como en una imagen tan sutil como la que estamos viendo en este momento, tan bella, tan limpia, nosotros podemos definitivamente elegir respecto del dolor si lo sufrimos o aprendemos a través de él. Cuando aprendemos a través de él, entonces, así como esta flor, se abren los 12 pétalos del corazón que nos están permitiendo conquistar el reino de lo humano, a su vez para resonar con el reino de las almas, y entonces resonamos con los 12 pétalos internos del séptimo centro, del séptimo chakra, donde a través de estas figuras que los orientales utilizan en eso de los pétalos, que son simplemente unidades de vibración, esos pétalos del séptimo centro y del cuarto centro se pueden conectar con los pétalos del alma, esos 12 pétalos del alma que nos enseñan tantísimas cosas, y para eso habrá pues seguramente otra charla, otro encuentro en el que podamos hablar de estas cosas. Esto es una expresión maravillosa que nos dice que cuando nosotros comprendemos eso, estamos recuperando el control, porque cuando el corazón, las emociones y el espíritu a través del alma se conectan, empezamos a desarrollar el verdadero maestro interior. Y si eso ocurre, definitivamente creo que empezamos a recuperar el control verdadero de nuestras emociones, el control verdadero de nuestro cuerpo físico, y por lo tanto a respetarlo con la respectiva higiene corporal, que no se refiere simplemente al baño diario, sino a la alimentación adecuada, a los ciclos del sueño adecuados, al ejercicio, etcétera, etcétera, pero también el control de las emociones, donde tenemos que trascender aquellas emociones de vibraciones bajas y por supuesto ascender al reino de la mente, donde las ideas que fabricamos deben ocupar un sitial de preferencia, pero si se dan desde el punto de vista positivo y afirmativo. En nosotros está la posibilidad de que ese dolor se convierta en luz. Todo, dijimos, es movimiento, y si todo es movimiento, todos son fotones, y si todos son fotones, estamos hablando de la luz. Cuando nosotros aclaramos nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras sensaciones, entonces ese dolor se puede
transmutar, perdón, a una luz interior, porque al aclarar lo que estamos es precisamente develando esa lección aprendida que nos permite a nosotros generar por lo menos una esperanza, una ilusión en la que nos proyectamos, ya no solamente con esperanza, sino con fe absoluta, con certeza, y esa certeza nos está diciendo es un momento muy significativo de volver a conectarnos con la fe. Joe Dispenza hizo un estudio muy interesante en pacientes recuperados, supuestamente de manera espontánea, pacientes por los que la medicina no daba un peso y pacientes a los que les dijo no hay nada que hacer, y resulta que tuvieron lo que en medicina se conoce como una remisión espontánea. Son esos pacientes que se mejoraron por completo después de que habían sido desahuciados, y resulta que él encuentra en más de 20,000 casos de seguimiento una cosa muy especial, y es que tenían 4 factores importantes que habían incidido para su recuperación. Lo primero, empezaron a creer nuevamente en un ser superior, llámenlo como lo quieran llamar desde sus creencias, pero empezaron a darse cuenta que había una fuerza ordenante mayor, seguramente fuente del amor genuino. 2, que eran dueños de sus pensamientos. 3, que si eran dueños de sus pensamientos, en ellos estaba la oportunidad de cambiar pensamientos derrotistas, pensamientos de baja frecuencia, a pensamientos altruistas, filantrópicos, y que elevaran su frecuencia. Y 4, tal vez el más importante, darse cuenta de que la vida estaba llena de sorpresas, y volver a recuperar la capacidad de sorprendernos no es otra cosa que volver a recuperar la posibilidad de que entre la luz a nuestro ser. Eso implica entonces sanar los procesos, dar coherencia, recuperar la nota que cada uno de nosotros vino a dar en este paseo, y si recuperamos la nota, entonces podemos aportarle a la partitura que está allí inscrita en esa secuencia de la vida, y que cuando cada uno da su propia nota, entonces empezamos realmente a formar los más bellos acordes que nos permiten soñar con que las musas nos iluminen y creemos las más bellas y perfectas composiciones que nos van a generar esto que no es otra cosa que la coherencia. Cuando escuchamos la música en nuestro interior, cuando realmente vivimos a plenitud, cuando la felicidad nos atropella, como digo yo, es tal el sentimiento de coherencia que ustedes no se imaginan. Miren, por estos días yo reflexionaba con una paciente muy especial, y yo decía, no te imaginas lo feliz que yo me siento en mi nuevo consultorio. Yo estoy estrenando consultorio hace 3 meses, pero estoy absolutamente feliz, y me siento tan pleno que yo no veo la hora de llegar a mi consulta, y miren, es la hora y no he salido de mi consultorio. Pero esta es la sensación que da eso de la coherencia, de que estás haciendo lo que debes. Allí donde está la pasión. Si no está la pasión en ti, ojo, busca otra cosa, porque si no, esto te va a pasar una factura de cobro. Y es muy importante que descubramos esto a tiempo y que aprendamos a entenderlo. Esto es simplemente darle sentido a los sentidos, darnos cuenta de que detrás de esos órganos de los sentidos que aparentemente perciben una realidad, hay una realidad muchísimo más profunda que nos permite, por ejemplo, ya no solamente ver lo que nuestros ojos ven, sino captar lo que nuestro corazón nos dicta con los ojos del corazón, escuchar con el corazón, sentir ese olfato de las cosas y degustarnos la vida, y por supuesto abrazar con el corazón. Cuando todo eso está acompañado de ese corazón, de ese centro del amor, de ese centro ordenante, allí vamos a empezar a encontrar lo realmente esencial para nuestras vidas. Por eso esa función de darle sentido a nuestras vidas es muy importante entenderla. Estas son una serie de imágenes que yo les quise traer, y que es más o menos una secuencia de lo que ocurre con nosotros los interesantes humanos, ¿no? Cuando este par de animalitos se encuentran por primera vez, establecen esa comunicación que ustedes están viendo allí, y cada uno, yo sé que en este momento hizo su propia película y casi que construyó un diálogo. Si estos loritos fueran paisas, él le está diciendo a ella, no fregues, qué rico conocerte, mi hija, por Dios, qué maravilla verte por aquí. Y él, bueno, pues es que definitivamente esto es una fantasía que la vida nos puso y nos encontró, qué rico. ¿Y vos qué haces? ¿Y a qué te dedicas? ¿Y vos cómo te llamas? Y bueno, después viene lo del teléfono, la cita posterior, y pues que esta no sea una casualidad, que tengamos una excusa para volvernos a encontrar. Pues bien, se encuentran y sucede más o menos esto.
Ya después de varias citas, entonces empieza el flirteo, el galanteo, nos acercamos de manera maravillosa, compartimos de esta forma y cada vez queremos estar más y más junticos. Pero esto, infortunadamente, en muchas ocasiones ocurre apenas durante un tiempo y resulta que esta pareja, llamémoslas de recién casados, pasaron los años y ya son la pareja que lleva 5 o 10 años de casados y ocurre más o menos esto. Oye, yo tengo otro punto de vista. Yo pienso que no estoy muy de acuerdo contigo. Me empiezo a retirar un poco de lo que tú piensas. Pues está bien, yo también respondo con mi propio punto de vista y así empieza a ocurrir este propio punto de vista hasta que al final llegamos a esto. Y precisamente ahí es cuando se pierde la relación humana, esa relación humana que es tan terapéutica, esa relación humana que nos recuerda que tenemos que comprender que el ser humano es interdependiente y que siempre estaremos entrelazados. Cuando se pierde esta relación humana, empieza a ocurrir lo inevitable, surge un tercero. Y aquí ya la cosa se complicó porque esto pasó a otro plano. ¿Qué les quiero decir yo con este ejemplo? Que es fundamental que fortalezcamos los lazos de unión, que es fundamental que recuperemos la oxitocina, esa molécula del amor que nos lleve a comprender que sanar no es otra cosa que integrar e integrar no es otra cosa que comprometernos, que respetar, que mirar con claridad, con transparencia lo que viene ahí. Y por supuesto, esto también nos va a llevar a comprender que en ese proceso vamos a volver a ser sensibles al color, al sonido, al pensamiento y que cada uno va a interpretar su propio instrumento con la partitura de la vida que fue inscrita y escrita para cada uno de nosotros, para que desarrolláramos y pusiéramos en práctica esos dones y talentos y que los compartiéramos de manera generosa, porque cuando lo hacemos es el alma la que se conecta con su instrumento. Y ese instrumento no es otra cosa que nuestra triple personalidad alineada, es decir, que nuestro sentir, nuestro pensar y nuestro actuar vayan en la misma dirección para generar ese grado de coherencia que se va a expresar obviamente por la alegría manifiesta a través de ese corazón. Eso es muy importante. Si hacemos eso, entonces vamos a entender también que aquí ocurren verdaderos milagros en la vida y de esa manera vamos a empezar a dar la propia nota. Cuando no damos la propia nota, simplemente ocurre lo que en música se conoce como una disonancia. Y esa disonancia es un sonido desagradable y por supuesto nos alejamos de esto que estamos viendo aquí. La inocencia, la pureza, esa actitud serena y en calma no es otra cosa que el mejor nido para que el aprendizaje se dé en cada uno de nosotros. Cuando asumimos otra vez la levedad, volvemos a ese instante donde de manera humilde aceptamos el aprendizaje y nos permitimos encontrar esto que estamos viviendo en nosotros. De esta manera, entonces, cada uno puede hacer que el alma resuene en los diferentes chakras y por eso lo que decíamos al principio, la expresión de las diferentes patologías allí donde estamos mencionando. Esto significa que en síntesis, la materia también es espiritual. Ojo a esto, si tenemos un proceso denso que se está expresando en nuestro cuerpo y logramos, yo no sé si esta palabra existirá, espiritualizarlo, llevarlo a un límite mucho más superior de vibración, es muy posible que la materia se desintegre y que aquello que en un momento se consolidó en el spin de la conciencia pueda generar el movimiento contrario y llevar a que evolucionemos de una manera tal que por fin comprendamos que todo cuanto existe es un campo unificado de conciencia y que en la percepción y en la comprensión de que todos estamos unidos a todos, vamos a encontrar precisamente ese potencial de posibilidades que nos está diciendo que hasta el 75% de nuestras enfermedades pueden ser curadas simplemente cuando volvamos a escuchar nuestro cuerpo. Es decir, que nuestro cuerpo tiene un 75% de probabilidades de sanar eso que llega a nosotros y que nos está diciendo que está muy conectado con nosotros.
No sé, estamos en este momento conectados. Alguien me está diciendo aquí que se perdió la conexión. ¿Eso alguien me puede afirmar, por favor? No, doctor, está ¿Vamos Estamos fluyendo bien. normal. Bueno, entonces el problema es de señal de esta persona. Bueno, creo que es que nos está siguiendo desde Alemania y en Alemania realmente están muy atrasados todavía en tecnología. Bueno, esto es otra broma más. Bueno, ni qué decir entonces de la ciencia del corazón. Ya vamos llegando al final de esta charla y cuando decimos que el Agni Yoga es precisamente la ciencia del corazón, es la posibilidad de comprender que en la ciencia de la unión, que no es otra cosa que el yoga, es donde se desata el verdadero fuego alquímico, es donde la pasión ardiente del corazón, es donde ese corazón desinteresado, altruista y filantrópico se conecta con el ser que habita en nosotros y ponemos el amor en movimiento. Poner el amor en movimiento es eso que ustedes están haciendo en el grupo de apoyo, servirse el uno al otro, apoyarse y definitivamente empezar a comprender que todo esto que está ocurriendo tiene un sentido muchísimo más profundo y que tenemos que interpretarlo de la mejor manera. Para eso, entonces, tenemos que asumir esta actitud, la correcta observación, la correcta escucha y la correcta expresión. Cuando esto ocurre, estamos desarrollando el buen carácter. Y el buen carácter no es otra cosa que lo que nos conduce a la comprensión amorosa y no simplemente a la crítica. Cuando desarrollamos el buen carácter, estamos disipando el dolor y cuando disipamos el dolor nos estamos acercando al proceso de autosanación para comprender por fin que a través de esta actitud el amor libera, el amor libera. Y cuando el amor libera, entonces podemos encender o comprender esa llama ardiente del corazón que nos permite elevar las alas y empezar el vuelo para poder mirar la vida desde los contextos y no ya solamente desde los textos. Es decir, empezar a ver una cosa mucho más global que nos permita complementar la visión de las cosas, que nos permita seguir soñando, que nos permita seguir avanzando y que nos permita desarrollar la compasión como la fuerza ordenante más importante que parte precisamente de nuestra coherencia cardíaca, que a su vez surge del desarrollo de estas emociones del amor. Cuando eso pasa, entonces el corazón nos ayuda a encontrarnos con los ritmos internos, con las pausas y con ese proceso de relajación donde finalmente se liberan esas sustancias que nos producen placer que conocemos como las endorfinas. Por eso el reloj de péndulo pasa de un lado al otro y por eso el reloj de péndulo está oscilando y consulta al pasado, pasa de nuevo por el presente, se va hacia el futuro y de allí retrotrae, pudiéramos decirlo, la memoria del futuro al presente para comprender finalmente que eso es precisamente lo que nos está mostrando la vida para poder hacer un proceso de conexión mucho más centrado y que nos permita ir fluyendo como lo hace el corazón, mostrándonos a través de cada una de nuestras emociones. Eso implica entonces dejar atrás el lastre de la culpa, ese pasado que pesa. Eso implica también entonces vivir el instante, enfocar el alma para poder gozarnos desde ese punto de vista todo lo que podamos. Aquí yo ya hice un rayón de esos que acostumbro a hacer, van a seguir saliendo en todas las diapositivas estos rayones. Y bueno, la importancia de todo esto no es otra cosa que encontrar la gratitud, la gracia como elementos transmutadores que nos llevan a después de haber caído en la transformación, en el dolor de lo profundo, en la amargura de lo que vivimos, poder hacer el camino de ascenso y volver a encontrar la voluntad, el altruismo y la solidaridad como máximas expresiones del ser humano que a su vez nos van a empezar a llevar a desarrollar esa sanación cuando nosotros asumimos esa actitud del sabio. El sabio es el que a través de sus emociones finalmente coincide y decide que pone al servicio de los demás estas emociones y estas experiencias vividas para poder realizar el proceso de aprendizaje y empezar a pasar del dolor y la sombra a la luz, a la transparencia, a eso que nos está mostrando mucho más allá de allá. Y posiblemente esto sea lo que nos invite finalmente a crear verdaderas pandemias de amor
porque estamos cambiando nuestro punto de vista de las cosas para poder llegar a eso del compartir generosamente desde la mejor de nuestras actitudes, que no es otra cosa que esto que estamos viendo allí, esas pandemias de amor. Bueno, esto era lo que yo quería compartirles. Yo creo que no quiero saturarlos demasiado. No sé, Lina, o ustedes que están como coanfitriones, Marta Margarita o Mónica, si hay alguna pregunta y si damos paso a estas personas que estén haciendo algún tipo de preguntas. Yo aquí, como comprenderán, pues no puedo ver los comentarios que se hacen a través del chat y me gustaría conocer si hay alguna inquietud o si simplemente nos retiramos, dándoles, por supuesto, el agradecimiento a todos. Permanecieron todos aquí todo este tiempo. Yo me quedo asombrado que no se pierda la atención. Tenemos 144 personas en este momento allí. Estamos contándoles que esto también lo estamos grabando precisamente con la intención clara de que esto le pueda llegar a muchas personas más. Por favor, ayúdenme en eso, porque no tiene sentido que hagamos un esfuerzo individual, sino que en lo colectivo vamos a encontrar la verdadera ganancia que esto implica y nos va a permitir a nosotros que podamos avanzar al compartir esta información. Así que posteriormente les estaremos enviando el link para que ustedes lo compartan a través del canal de YouTube. Me dicen por aquí, no veo preguntas, puedes leer el chat. Vamos a ver dónde está el chat. No veo yo aquí el chat. No veo yo aquí el chat. No sé, Lina, si me ayudas con eso, porque será esto. Vamos a ver. No, no es el chat. Lina, tal vez tú me puedas ayudar con esto, o ustedes, Marta Margarita o Mónica. Doctor, deja de Te voy compartir leyendo la el chat. pantalla. Perfecto. ¿Qué dices, Lina? Que dejes de compartir la pantalla. Dejo de compartir la pantalla, entonces dejo de compartir la pantalla y ahora sí, esto aparece mágicamente aquí y aparece el chat. Esto es una fantasía. ¿Ves cómo vamos dominando la tecnología, Marta Margarita? Gracias, Alejito, por ayudar. Bueno, no sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta ahí en el chat. Por favor, si ustedes me colaboran. A ver, yo veo, muchas gracias por tanto, por tanta información. Excelente charla. Bueno, qué sabiduría. Bueno, muchas gracias. No sé, tal vez ustedes pudieron leer esas preguntas para yo no devolverme por todo Hay este una chat. que dice, ¿cómo puede identificar ese evento o situación que pudo generar una enfermedad como un cáncer? Pregunta Laura Bernal. Esa pregunta es muy importante porque muchas veces no está al alcance ni de nuestra memoria, o a lo mejor nuestro subconsciente, para protegerse, la guardó en una especie de archivo en ese subconsciente, protegiéndose y blindándose de alguna manera. Y entonces obviamente ahí viene la participación del facultativo, del médico o del terapeuta, que le permita encontrar ese cauce conflictual y posiblemente llegar a raíces mucho más profundas. Una vez hace unas especies de regresiones. Ojo, entendamos esto de las regresiones no de la manera circense para ver si fuimos Cleopatra o Simón Bolívar en otra vida, sino para entender que muchas veces a través de una relajación profunda y ciertas técnicas uno puede llegar a que se visualicen cosas que ocurrieron inclusive en el vientre materno y que dieron origen a ciertas traumas muy complejos. Además, nosotros tenemos un cómplice maravilloso que es el pulso. El pulso nos cuenta todos los chismes y nosotros solemos ser muy buenos chismosos para averiguar precisamente lo que ocurrió. ¿Hay alguna otra pregunta? Dice, ¿cómo evitar que las personas se enfermen cuando se pensionan y dejan de laborar en lo que les gusta? Me encanta esa pregunta. Miran, realmente si nosotros fuimos unos apasionados por nuestro trabajo, al final de la jornada lo justo y la compensación maravillosa es el jubilarse. Recuerden que jubilarse viene de júbilo y júbilo es alegría extrema. Alguna vez tuve la oportunidad de generar una charla para empresas públicas de Medellín. Ellos hacen reuniones con prejubilados precisamente para prepararlos para esa etapa y cambiarles el chip, porque la gente piensa que es que ya no voy a ser útil, y al contrario, posiblemente es allí donde realmente empieces a ser útil, porque estás dando lo mejor de ti a través de las experiencias que estamos contando. Así que esto es una fantasía poder hacerlo. Llénense de júbilo, ojo, y no jubilen la mente ni la conciencia. ¿Qué otra cosita?
A ver, yo veo, por aquí yo intento leer cómo hacer para liberar el dolor que está presente desde hace muchos años. Miren, esta pregunta también me encanta, están haciendo preguntas deliciosas, porque es que resulta que, y esto con todo el respeto por los psicólogos, muchas veces no hay que hacer un psicoanálisis de 5 años donde uno desarrolla o revela el nudo que había 5 años atrás, porque ya cuando eso han pasado otros 5 años hay que desenrollar otros más. En los tiempos de la conciencia esto puede hacerse a velocidades fantásticas. Hay gente que simplemente hace un clic en un momento determinado cuando se toca una fibra específica, cuando se toca la emoción genuina y cuando sobre todo el paciente está dispuesto a recibir. A veces somos muy buenos para dar, pero muy malos para recibir. Y cuando asumimos la actitud de recibir generosamente, podemos permitirle al otro que nos acompañe en nuestro proceso a dilucidar todo eso que estaba escondido, y esto es absolutamente fantástico. Por aquí dice, muchas gracias, estoy convencida porque lo viví, que las emociones mal canalizadas sí generan enfermedades como el cáncer. No sé quién me está diciendo eso en el chat, pero es absolutamente cierto. ¿Qué está sucediendo y qué chakras están afectados cuando hay, se me perdió? Insomnio, Cuando hay Alejito. insomnio. Bueno, el Sí. insomnio te puede tener relación con muchísimas cosas. Yo voy a aprovechar y voy a hacer una cuñita. El 31 de julio de este mes yo voy a hacer un seminario sobre chakras. Va a ser presencial y estamos buscando la posibilidad de hacerlo también a través de estos medios. Pero precisamente íbamos a entender que hay muchas historias detrás de un síntoma o un signo. El insomnio puede ser una preocupación específica por lo puntual que está ocurriendo, pero el insomnio puede ser ese sentimiento de culpa porque la embarramos. El insomnio puede dar origen a muchísimas cosas. Aquí me está diciendo Lina por el interno que se desbordaron muchas preguntas. Pues bueno, vamos a tratar de continuar y hacer y resolver otras 2 o 3. Nacemos, crecemos, aprendemos, envejecemos y morimos. ¿Cómo sanar el dolor ante la pérdida? Otra vez se me cambió. Ante la pérdida. ¿De qué? Pucha, se me perdió. La de un ser querido. ¿Qué dices? Seguro es de un ser querido. ¿Ante qué, perdón? Un ser querido. Bueno, no, me quedé ahí en la pregunta, no la interpreté, si me la pueden descifrar un poquito. ¿No? Bueno, entonces... ¿Te parece que es ante un ser querido, Alejito? Pero ante un ser querido, ¿qué? Es que no entendí la pregunta. Tu servicio. Ah, no. Bueno. Pasemos a otra. Gracias, Alejo, nos di por acá. Simoncillo, un abrazo para ti. Infinitas gracias, Alejandro, por la excelente charla. Bueno, no sé si tengan ustedes más preguntas allí. Ayúdenme ustedes que están viendo el chat para yo no tener que devolverme por aquí. El cáncer de colon y el ¿Sí? Alzheimer hace que con frecuencia el tiempo desaparezca. ¿Qué? Hace que con frecuencia desaparezca la diabetes que genera el dolor que faltamos. No entiendo. Dice, el cáncer de colon y el Alzheimer hace que con el tiempo desaparezca la diabetes que se genera por el dolor de la falta de amor. Bueno, esa información para mí es completamente novedosa. Me encanta que la compartan. La verdad tampoco la comprendí muy bien, pero es cierto que muchas veces un mal lo que hace es que puede generar otro tipo de respuestas inmunológicas que puedan curar otras cosas mucho más de fondo. ¿Alguna otra pregunta? La que estabas diciendo dice, nacemos, crecemos, aprendemos, envejecemos y morimos. ¿Cómo sanar el dolor ante la pérdida de la juventud o de la salud? Miren, la juventud no se pierde. Una vez me invitaron, ya saben ustedes que tengo un grupo de música, y nos invitaron con el grupo a cantarle a una señora que cumplía 100 años y por supuesto iban a hacer la gran fiesta para encontrarse. Vino gente de todas partes del planeta, creo yo, porque tenía como 200 familiares que asistieron a esa fiesta. Cuando llegamos, yo por supuesto empecé a buscar a alguien que estuviera acorde con los 100 años. Entonces yo me imaginé que había una señora de silla de ruedas sin saber quién era ni dónde estaba y a lo mejor sin hablar. Y resulta que se me acerca una señora, me da un codacito y me dice, oíste, mijo, me han dicho que ustedes cantan unas canciones hermosas, ¿será que me puedes dar gusto con esta? Y le dije, pues yo, claro, sí, por supuesto que sí, pero por favor cuéntame quién es la cumpleañera. Y me dice, pues yo, Bobito.
El yo bobito es que les juro que esta señora no aparentaba más de 75 años, una juventud absolutamente impresionante que a mí particularmente me hizo avergonzar, pero atérrense, a los 96 años entró a clases de óleo y créanme, las invitaciones fueron serigrafías de los óleos que ella aprendió a pintar a los 96 años y créanme que no eran mamarrachos, eran verdaderas obras de arte. Así que la juventud no desaparece. Si está en tu corazón el vivir alegremente, podrás ser feliz hasta el último minuto y la vejez puede ser al año de edad o a los 150. ¿La leucemia viene de dónde? Hay que preguntarle a ella. Hay que preguntarle a esa historia, porque es que realmente detrás de todo eso también hay una historia. La leucemia normalmente es una enfermedad, por supuesto, de la sangre, pero la sangre implica una dipolo muy importante entre el hígado y el vaso, el uno anabólico, el otro catabólico, y dependiendo de la historia que haya detrás de todo esto, puede expresarse o manifestarse como una enfermedad determinada. Así que habría que conocer esa historia un poco más a fondo y, por supuesto, para tratar de llegar a esa respuesta tendríamos que pensar en algo mucho más profundo. Aquí hay una nota de alguien que dice que creo que lo mencionaste, pero se salió de la llamada. El dolor es la señal de vida. Él dice que es una bendición tener dolor de algo al despertar cada día, porque indica que estamos vivos. Esa es otra cara de la moneda. Qué bonito, qué bonito. Esa es otra manera de entender el dolor y entonces me doy por más que bien servido porque eso implica que entendimos por dónde iba esto. Creo que ¿Cuál es la emoción amarrada a eso del vaso y el hígado referente a la pregunta de la leucemia? En el hígado está la ira, ¿sí? Que si evoluciona nos lleva a la autoafirmación, pero si involuciona nos lleva a la cólera, que es la expresión máxima de la ira. Y en el vaso está la obsesión, que si involuciona se va a la compulsión, pero si evoluciona se va hacia la consagración. Bueno, no sé si hay algo más o vamos terminando porque me da pena dejarlo esperando aquí tanto tiempo. Así que yo quiero cerrar esto simplemente dándoles un abrazo gigantesco a todos ustedes que tuvieron la paciencia de estar aquí todo este rato. Les pido, insisto, compartan esto luego cuando les llegue la información. A Marta Margarita, muchas gracias por lo testaruda que eres, porque de tanta insistencia aquí estuvimos. A Mónica, muchas gracias por estar con el grupo de apoyo del que, insisto, yo tuve el honor de partir y de crear también en su momento con Jorge, con Luz Ángela, con Jorge Montoya, con Felipe Duque, que diéramos inicio a todo esto que después se constituyó en Vía Vida más adelante, después de que estuvimos ausentes pues de Amivia un buen rato. Bueno, Alejito, yo sí quiero darte las gracias por tu generosidad, por haber estado con nosotros. Sabes que nos deja llenos de luz, de alegría, de comprensión amorosa, nos deja llenos de una esperanza grande y de poder transmutar ese dolor en tantas cosas lindas y grandes como la pasión, la alegría, el compartir y seguir amando y sirviendo como tú lo haces siempre. Tu generosidad es grande, Dios te pague. Te doy un abrazo, infinitas, infinitas gracias por el todo abrazo lo que es para nos has todos brindado. ustedes, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bien. Gracias. Lina, yo creo que podemos detener allí la grabación. Muchas gracias.